la idea de hoy es contarles un poco de qué va esto de RPA, Robotic Process Automation. Nosotros en Crowe estamos trabajando en RPA hace más de 4 años y llevamos una linda experiencia. Vamos a contarles en estos minutos que tenemos, voy a tratar de ser ágil en la presentación para darle a aquellas personas que tienen alguna noción del tema, algunas cuestiones prácticas relacionadas con nuestra experiencia en la implantación, y para aquellos que están recién acercándose a esta disciplina, bueno, poder contarles de qué va, los fundamentos, los usos y los beneficios que implica. Robotic Process Automation, RPA, es la sigla en inglés. Primero que nada, tenemos que hacer la aclaración, que es importante, que esto es software. Es la automatización de procesos, pero acá no es robótica con robots con piernas y brazos trabajando en una fábrica, sino que se trata de automatizar procesos administrativos, procesos en los que lo que se manipula y lo que se gestiona es información, datos que están de alguna manera digitalizados, ¿sí? Y lo que se pretende con RPA es automatizar esos procesos para generar que tareas o procesos completos que hoy se desarrollen manualmente, los pueda desarrollar un sistema automáticamente. Estas son algunas estadísticas, y no me quiero detener mucho en ellas, pero bueno, algunas estimaciones de Gartner de que para el año que viene el 85% de las grandes corporaciones, por ejemplo, a nivel mundial, ya van a tener implementado algo de RPA, y para el 2025 se estima que el 40% de los procesos manuales van a estar ya automatizados. Estas son algunas estimaciones que nos dan una idea de la trayectoria que se espera que tenga esta disciplina, que la verdad que viene creciendo muy fuerte, y en nuestra experiencia viene creciendo a mayor ritmo que el que figuraban en estas estadísticas o en estas estimaciones. La automatización de procesos. ¿Por qué automatizar procesos? ¿Cómo automatizar procesos? Acá, automatizar un proceso mediante sistemas no es nada novedoso. De alguna manera, cualquier ERP en los que podemos pensar, un SAP, cualquier sistema con el que pensemos que trabajamos en una corporación, tiene ya un montón de procesos propios de la organización que de alguna manera se automatizan. Lo que RPA viene a aportar es una herramienta nueva, adicional, desde una tecnología que no es que sea novedosa 100%, lo que tiene es que hace unos años se volvió mucho más masiva y accesible para cualquier corporación, que agrega valor desde una particularidad que tiene el RPA, que es la forma en que interactúa con los distintos sistemas, y ahora lo voy a detallar un poco más. La idea, la visión, el objetivo de esto es permitir que las personas desarrollen sus tareas, dediquen su tiempo a tareas de mayor valor y no a tareas repetitivas que no aporten valor, ¿sí? Entonces, todas aquellas tareas, procesos que tenemos en todas las empresas que son muy reiterativos, que son tediosos y que no generan mucho aporte de valor, se intenta mediante RPA dejárselo para que lo haga un bot de software y no una persona, y que las personas dediquen su tiempo a tareas más interesantes, más creativas y de mayor valor. Esa es la visión, ese es el camino por el cual se busca transitar en esto de RPA. La gran ventaja, las grandes ventajas de RPA, bueno, sin duda, cuando pensamos en automatizaciones y sacamos tareas tediosas y repetitivas del quehacer diario de las personas, por un lado logramos generar sin duda mucha eficiencia, ¿no? Generamos eficiencia, mayor productividad en el trabajo. Los bots trabajan 24 horas, 7 días a la semana, no se equivocan, o sea que tienen un 100% de precisión, y permiten un procesamiento muy, muy rápido de la información, con lo cual los tiempos de respuesta y los tiempos de trabajo
también se vuelven mucho más interesantes. Algunas ventajas adicionales: cuando nosotros tenemos procesos manuales, normalmente la información de esos procesos manuales no queda mucho registro, no queda mucha trazabilidad. Cuando los procesos son realizados por un robot, podemos guardar registro y trazabilidad de todo lo que queramos. Eso permite también después generar información, hacer análisis de la información, algunas ventajas adicionales que tiene la automatización de procesos. Y por último, la dedicación, o por último, pero lo más importante quizás, es dedicar a las personas a tareas de mayor valor, y no en tareas que cada vez menos las personas quieren hacer, ¿sí? Esa es la visión y los grandes objetivos que nosotros podemos plantearnos con la robotización de procesos. Para pensar en procesos que sean automatizados con RPA, bueno, tenemos que pensar fundamentalmente en esta gran virtud que tiene el RPA, que es, yo les decía a ustedes, piensen en un proceso que en cualquier empresa, o por ejemplo un proceso de compras. Nosotros podemos pensar en un proceso de compras donde tenemos diferentes pasos, no sé, una requisición, una orden de compra, una recepción, una orden de pago, no sé, y ese proceso está ya automatizado, tiene su proceso dentro del sistema de la empresa, y cada paso de ese proceso, y cada secuencia y cada interacción está prevista dentro de toda la información que ya tiene ese proceso dentro del ERP de la empresa. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos interactuar y para cumplir la tarea o el proceso que tenemos que cumplir, necesitamos información de otros sistemas, de otras plataformas? Bueno, ahí ya necesitamos o una persona que vaya a buscar esa información a esos otros sistemas, o necesitamos desarrollar interfaces entre sistemas para poder tomar o enviar información. Ahí ese es el gran aporte que genera RPA al ecosistema de tecnología con el que podemos contar en una empresa. RPA, la robótica, interactúa utilizando interfaz de usuario, ¿no? ¿Qué significa que utilice interfaz de usuario? Que ese compañero nuevo de trabajo que vamos a tener en una empresa, que va a ser un bot, ¿sí? Y eso es software, es un compañero de trabajo que va a utilizar, para cumplir la tarea, va a utilizar las mismas pantallas, los mismos menús que utiliza la persona que desarrolla manualmente la tarea, ¿ah? Entonces, para conectar información de distintos sistemas, no vamos a necesitar desarrollo de interfaces de tecnología, sino que vamos a utilizar simplemente lo mismo que usamos las personas. Es decir, a ese bot le vamos a dar un usuario y una contraseña en los sistemas con los que tenemos que interactuar, y ese bot va a tomar información, va a actuar, va a procesar tal cual como lo hace la persona, utilizando los botones, los menús de las pantallas que le aparecen al usuario de cualquier sistema. Eso es un potencial enorme que aporta esta tecnología, porque por un lado genera mucha más simplicidad a la hora de programar las rutinas y de enseñarle, entre comillas, a ese bot a trabajar, y por otro lado lo hace muy flexible. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si la rutina cambia, o si la interfaz, el programa con el que tenemos que interactuar, o la base de datos, o la página web, o lo que sea con lo que tenemos que interactuar, cambia, lo que vamos a tener que hacer es enseñarle a ese bot cuál es la ruta de acceso, cuál es el menú que tiene que cambiar, de cómo operar. Pero no implica un desarrollo duro de interfaces que normalmente tendríamos que utilizar para automatizar un proceso por el método tradicional, interconectando sistemas. Esa es la gran ventaja, ese es el gran aporte que trae RPA al ecosistema, y lo que lo hace muy atractivo y muy flexible, además de que es, en términos de costo-beneficio, muy rentable generalmente. Entonces, considerando ese gran aporte,
que trae el RPA a la situación actual, nosotros tenemos que pensar que cualquier proceso o tarea que tengamos en una empresa, que sea repetitiva, que sea muy manual, es decir, que tengamos bastante interacción de personas para llevarla adelante, basada en reglas, esto es fundamental, ¿no? Porque nosotros, no se olviden que acá estamos hablando de software, y al software, a este bot, a este compañero nuevo de trabajo, que va a ser un bot, le tenemos que enseñar cómo desarrollar su tarea. Y entonces, para poder enseñarle, tienen que haber reglas, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos procesos repetitivos, manuales y basados en reglas, ¿sí?, son procesos muy buenos candidatos a ser automatizados con esta tecnología de RPA. Si son, además, procesos de mayor valor y procesos que interactúan con muchos sistemas, más jugo le vamos a sacar al RPA. Pero estas son las características fundamentales que tenemos que considerar para automatizar procesos con esta tecnología mediante RPA. Nosotros, y esto es algo en lo que hemos trabajado mucho, en Crow, como les decía, hace más de 4 años que empezamos a trabajar con esta disciplina. Primero explorando, conociendo muchos sistemas. En el mundo hay muchos proveedores de tecnología de RPA, hay de los más grandes, de los más chicos, hay locales, hay extranjeros, hay de todo, pero generalmente nosotros lo que hacemos es entender las necesidades de cada situación y en función de ello identificar cuáles son las mejores opciones. Pero en todos los casos buscamos pensar en procesos que tengan estas características para ir para adelante. También hay que decirlo, RPA es buenísimo, estamos muy convencidos de que genera mucho valor, tampoco es RPA para todo, y ahí hay que hacer un análisis que es importante y de entender cuáles son las características del proceso, de la empresa, las proyecciones, y hay procesos que sí y procesos que no. Esto tampoco es que RPA viene a sustituirlo todo, ni mucho menos, pero sí que es una herramienta más muy potente que se agrega a la caja de herramientas que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones. ¿De acuerdo? Para dar, y esto es interesante de mencionar también, porque muchas veces, y últimamente más, se habla mucho de transformación digital, y la gente cuando habla de transformación digital tiene como en la cabeza muchas cosas, y nos gusta ser muy claros y diferenciar nomenclaturas, ¿no? RPA, ¿qué es RPA? Bueno, esto que estábamos contando, ¿no? La robotización de procesos mediante software. Perfecto. Estamos hablando de procesos o actividades o tareas que sigan reglas y que sean reglas claras, que nosotros se las podamos enseñar de alguna manera, programación mediante, a un bot que la va a llevar adelante. No es lo mismo RPA que inteligencia artificial, ¿no? O sea, inteligencia artificial, ya estamos hablando de software que tiene la capacidad de interpretar reglas, de interpretar patrones de comportamiento y de asumirlos como reglas. Entonces, ¿se conecta RPA con inteligencia artificial? Sí, claro que sí. Incluso hay herramientas que hay en el mercado que tienen las capas ya incluidas, que te ofrecen RPA y además ya te ofrecen el módulo de inteligencia artificial. Y lo que vos inicialmente le decís a un bot, esto es una regla, cuando tenés la otra capa le podés decir, interpretá las excepciones y vos solo entendelas y aprendelas como reglas. Y eso ya es incorporar inteligencia artificial al RPA. Pero no es lo mismo y está bueno tenerlo diferenciado claramente. La analítica, analizar grandes bases de información para entender comportamientos y sacar conclusiones, sin duda que se conecta con RPA. ¿Por qué? Por aquello que les decía. En RPA, cuando vos tenés un proceso automatizado con software, podés generar mucha información de ese proceso. Y al generar mucha información y gran volumen de información,
cuando se le pone una capa analítica por arriba, podemos empezar a sacar conclusiones interesantes de esos procesos que cuando los hacíamos manualmente no teníamos información. Entonces, también podemos conectar RPA con analítica, pero no es lo mismo. Entonces, la separación de 3 conceptos que nos parece importante tener claros, y que pueden ser incluso etapas sucesivas en un proceso de transformación digital, ¿sí? El escalón RPA es este que hablábamos, ¿sí? Automatizar tareas, automatizar procesos basados en reglas, que podamos enseñarle a ese bot cómo seguir la secuencia de reglas, y en la medida de que eso sea así, hay muchísimo por hacer con esta disciplina. Para aquellos que nunca vieron un bot o les cuesta pensar un poco qué termina de ser esto, vamos a presentar un pequeño video donde vemos un bot trabajando, que van a ver, esto es un proceso, vamos a mostrar un proceso que nos facilitó la gente de Automation Anywhere, que es uno de los proveedores de software de RPA que hay en el mercado, y es un proceso en el cual ustedes van a ver, es como si se pararan atrás de una persona que está trabajando en su computadora, y lo van a ver recorriendo los menús y accionando sobre distintas plataformas, en un proceso muy simple, en un banco, en Bancolombia, un banco de Colombia muy grande, que tiene mucho RPA implantado, y donde lo que hace el bot es ingresar al sitio web del regulador bancario todos los días, identificar si hay reclamos, comunicaciones, circulares que afecten a ese banco. En la medida para identificarlo, lo compara con una base que ya tiene descargada de lo último que les interesaba. Cuando identifica que hay un reclamo, una circular nueva, la abre, la descarga los archivos adjuntos, los guarda con un determinado nombre en una carpeta que ya tiene prevista para eso, y después, mediante usuario y contraseña, se loguea en SAP, que es el core bancario que utilizan en el banco, y dependiendo del tema del que se trate, lo que bajó, se lo asigna a un sector correspondiente y le avisa que tiene algo que tiene que atender. Una tarea rutinaria, diaria, que tenían en el banco, una persona que tenía que acordarse todos los días de entrar al regulador, ver qué había, asignárselo a alguien, hoy es una tarea que la desarrolla sola un bot, y ahorra mucho tiempo de algo que no generaba valor. Se los paso, es un video cortito que al verlo procesar les va a figurar mejor de qué va la robótica. Les comento igual. Sí, ahí está lo que está pasando. Ahí se estuvo descargando del sitio de la superintendencia las comunicaciones, los reclamos que los afectaban, y ahora lo que hace el bot es ingresar en SAP, ahí se logueó en SAP, con usuario y contraseña, y le está asignando a los sectores correspondientes esos reclamos que tenían que atender, y le está cargando en la bandeja de trabajo de algunos sectores
esos reclamos y los adjuntos que ya se descargó de la otra página. Después actualiza en ese Excel donde va actualizando toda la información que fue descargando día a día, avisa que ya culminó la tarea y cierra el proceso. Ese es el trabajo que hace en este proceso, este bot. Y lo interesante del caso puntual es justamente eso, que vemos cómo el bot puede hacer muchas tareas. Identificar mails, bajar mails, abrir adjuntos, operar en cualquier sistema. Acá está operando en Excel, pero puede ser en Word, en PowerPoint, en cualquier cosa, en bases de datos. O sea, cualquier proceso o cualquier tarea que nosotros hagamos en un sistema específico, lo va a poder hacer utilizando, como vieron, esa interfaz. Y simplemente para redondear, y es un factor que, como decía Ricardo, hace a la experiencia de nuestra firma en esto, y que estamos, por suerte, hemos logrado a nivel de CROW regionalmente erradicar el Centro de Excelencia de RPA en Uruguay, con lo cual tenemos masa crítica, tenemos mucha gente trabajando en esto, y eso nos permite la escala suficiente para tener muchos casos hechos de muchas industrias de distintos sectores, y un equipo de trabajo bien variado, con contadores, con analistas, con economistas, con ingenieros, o sea, es hasta con algún psicólogo que trabaja en gestión del cambio, lo que hace que desde Uruguay podamos estar trabajando para toda la región, incluso para España y Portugal, todo lo que es habla hispana, y eso nos permite tener unas economías de escala bien importantes y muchos casos de experiencia que la verdad que para nosotros hoy es un fuerte bien interesante. Bueno, Pablo introdujo meridianamente claro qué es RPA, sus fundamentos. Algunas cosas van a encontrar que se pueden repetir, pero básicamente lo que yo voy a tratar es de abordar la perspectiva de un equipo de personas que se dedican a desarrollar robots de software. Contar nuestra experiencia y finalmente contar qué esperamos que suceda en el futuro cercano. Lo primero que les voy a pedir es un poco levantar la mira, ampliar nuestra visión, y para eso lo mejor es partir de una pregunta. ¿Por qué la robotización será disruptiva en el mercado laboral? Bueno, puede haber muchas respuestas, y yo me exigí, me obligué a responderla en dos líneas, en dos conceptos, no fue tarea sencilla. La primera es la convergencia de las ciencias de la computación, las neurociencias, el poder computacional y los datos. Estos elementos hacen y van a causar la disrupción de la robotización en el mercado laboral. ¿Qué significa? Que estos distintos marcos teóricos, científicos y tecnológicos, que antes parecían no tener muchos puntos de contacto, hoy se están funcionando y retroalimentando. Es decir, tenemos un marco teórico, capacidad computacional y datos. Esto va a generar una disrupción. Por ejemplo, actualmente hay disciplinas como la neurociencia cognitiva computacional, que combina las neurociencias con la matemática, con la ciencia de la computación, con el fin de construir modelos explicativos de funciones complejas, como por ejemplo puede ser el lenguaje, la planificación motora, la visión y el aprendizaje. Y sobre este último es donde me quiero detener un poco, y acá pasamos al segundo punto, de algoritmos declarativos a inductivos, máquinas que aprenden. Nótese que pongo máquinas que aprenden, y no pongo máquinas inteligentes. El concepto de inteligencia no lo abordaría en esta charla porque estaríamos discutiendo 2 días, y creo que Ricardo no se va a poner muy contento porque me está exigiendo que en 20 minutos explique bastante de lo que se trata. Así que vamos a hablar de máquinas que aprenden. Robot en acción.
Acá lo que vamos a pasar a ver, le voy a mostrar un video muy parecido al que mostró Pablo, de cómo funcionaría un robot. Pero, en realidad, ¿cómo se le enseña a un robot, por ejemplo, a ingresar una factura? Algo sencillo, muy sencillo. Vamos a pasar a ver el video. Lo primero es una aclaración antes. Los algoritmos declarativos es, por ejemplo, RPA puro. Los algoritmos declarativos son algoritmos basados en reglas. También, por ejemplo, un RP, un sistema de facturación, SAP, Oracle, es un conjunto de algoritmos declarativos. Tienen reglas. Y los algoritmos inductivos son algoritmos que no tienen reglas. Y vamos a dar dos ejemplos. El primero vamos a empezar en RPA puro. Vamos a presentar un video que simplemente lo que nos va a mostrar, voy a detener un poco y le voy a explicar lo que va a pasar acá. Acá, un usuario común, no técnico, nosotros estamos enfocados y totalmente orientados a los no técnicos, le va a enseñar al robot a ingresar a una factura. ¿Qué van a ver primero? Lo primero que van a ver es una persona, un usuario, un humano, que le va a decir al robot cómo se ingresa a una factura. Luego, lo que va a hacer es enseñarle a leer una factura y después va a ejecutar el flujo completo. Ahora lo que vamos a ver es un humano enseñándole a ingresar una factura en un sistema de compras. Acá lo que estamos viendo es un ser humano. Y el robot está registrando toda la actividad como si fuera otra persona. Usted imagínense como si ustedes le estuvieran enseñando a cualquier otra persona, a un compañero de trabajo, cómo se ingresa una factura en este sistema. Dónde se guardan las cosas, qué significan. El robot lo está grabando todo. Y está tratando de entender qué es lo que está haciendo el ser humano. Esta factura es una factura inventada, no tiene que ser real. Acá está cargando una factura Antel, por ejemplo. Ahí terminó la factura. Ahora lo que va a pasar, bien, voy a detener un poco esto. Básicamente lo que hizo el robot, a su manera, es registrar todo lo que hizo el usuario. Ahora lo que vamos a ver es el usuario, no técnico, enseñándole al robot a leer una factura. En este caso es una factura en PDF. Acá lo que está generando es el flujo, la acción, y ahora le va a enseñar al robot a leer una factura. Va a levantar una factura en PDF, vas a agarrar el flujo, o sea, el flujo que le enseñó cómo cargar una factura. Esto lo va a hacer en menos de 1 minuto 20 segundos. Y le va a decir, la fecha está acá, la fecha de entrega, toma la fecha de acá, la misma que la fecha de emisión, el número está acá, la serie está acá, la cantidad está acá, los códigos de los artículos están acá, el precio, o en este sería el costo, está acá, y acá vamos a detener y voy a hacer una explicación. Lo que hizo primero es cómo ingresar una factura. Todas las facturas se ingresan acá. Y acá lo que está enseñando es cómo se leen las facturas. No importa si esa factura tiene 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 50 páginas. Alcanza, ya ahí el robot fue suficiente para entender el cabezal y el detalle de toda la factura. Ahora lo que vamos a ver es, el usuario le va a dar una orden al robot y le va a decir, hacelo vos. Ahora lo va a ejecutar el flujo solo el robot. Eso lo está haciendo el robot. Está agarrando la factura, está entrando al sistema, y está poniendo toda la información de esa factura, tal como se la enseñó el usuario.
Por supuesto que hay casos de uso mucho más complejos. Este es uno sencillo. Ingresar una factura. Ahí, ahora sí el usuario lo que hace. Esto lo grabó un usuario hoy a las 2 de la tarde y nos los envió. Acá, en poco más de un minuto, un usuario le enseñó a un robot, de una manera muy sencilla, a ingresar y leer facturas. Puede ser en PDFs, o puede ser en Excel, puede ser en archivo de texto, puede ser en XML, en acceder a web service, un poco lo que decía Pablo. Integrarse con otros sistemas. Muy bien, ahora, ¿qué pasó? Cuando nosotros empezamos a desarrollar eso, dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra posición divergente con el resto de los robots? Bueno, nosotros no estamos tan orientados a los técnicos, queremos una herramienta de rápida implementación, orientada al usuario, que mantenga el alto nivel de integración y sea de bajo costo, y nos propusimos lo siguiente: autonomía, que sea autónomo, que sea un bot autónomo. A eso nosotros le llamamos circuito completo. ¿De qué se trata? Se trata de que el robot haga toda la tarea sin ninguna intervención humana, de principio a fin. Y eso en la jerga, en el lenguaje de RPA, se puede llamar también robots desatendidos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer robots desatendidos, que sean autónomos. Y les voy a contar un caso. En uno de nuestros proyectos, una empresa necesitaba robotizar los procesos de carga de artículos para su e-commerce. Básicamente lo que sucedía era que el robot recibía un archivo con todos los datos desde la fábrica de los artículos. El robot leía ese archivo, se fijaba si el producto existía, si existía lo actualizaba, y actualizaba el precio eventualmente. Si no existía, lo daba de alta, y finalmente, cuando terminaba de cargar todos los artículos, le enviaba un mail al usuario diciendo, bueno, finalicé, te cargué todos estos artículos. Muy bien. Al día siguiente, la chica que se ocupaba del catálogo del e-commerce, que no tenía tiempo para hacer todo este trabajo, se tenían que cargar miles y miles de CKU, nos llamó y nos dijo, nos faltó una cosa, nos faltó subir las imágenes. Y dije, no hay problema, pero tenemos un problema y quiero compartirlo con ustedes. Perfecto. Nos conectamos y nos empezó a decir, le preguntamos, bueno, ¿cómo cargas las imágenes? Hago así. Entro al navegador, pongo el código del artículo, más la marca, voy a la parte de imágenes, entro al navegador, RPA, reglas, pongo el código del artículo más la marca, RPA, reglas, y me aparecen las 6 primeras imágenes, son las imágenes que tengo que cargar, RPA, reglas, y después que la descargo, la subo al sistema de la RP que tenemos nosotros, y eso se comunica al e-commerce y se publican los artículos. RPA, reglas. Entonces digo, pero eso no te preocupes, eso lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Sí, pero hay un detalle. La primera imagen, tenemos que definir, la primera imagen tiene que ser la más linda. Bueno, y ahí dijimos, ¿cómo? ¿La más linda? ¿Qué significa la más linda? ¿Cómo puedo hacer a través de la regla decidir que esto es la más linda? ¿Cuál es la más linda? Sí, yo tengo que elegir la más linda, porque es la que aparece en el buscador del e-commerce. No le puedo poner que aparezca la primera, el gorro dado vuelta, ni tampoco este gorro que aparece muy abajo de la imagen. Yo preferiría, por ejemplo, la primera imagen. Esa es la más linda. Estábamos en problema. Porque ahí ya las reglas, en este caso, en este flujo, para hacer un robot autónomo, no funcionaban. Entonces, ahora dijimos, lo primero que dijimos es, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrenar al robot a seleccionar las imágenes.
y tú le vas a decir cuál es la más linda. Les cuento muy rápidamente que lo que hicimos es, le introdujimos, le pusimos, como bien dijo Pablo, una capa de Machine Learning al robot para que aprendieras y que ella le enseñara a distinguir cuál era la más linda de las que no lo eran. Eso utilizamos una tecnología de inteligencia artificial que se llama aprendizaje por refuerzo, que es a través de premios y castigos, en donde el robot empieza a descubrir qué es la más linda para el usuario. Lo único que se tiene que poner en el robot es instanciar ese código. También lo hace un usuario no técnico. Es decirle que levante un modelo de Machine Learning y le pase un dato. Pero le voy a mostrarle otro ejemplo muy divertido, que lo voy a presentar en video, que al final vamos a ver qué está pasando. En este caso, el ejemplo es... El flujo es muy sencillo. Déjenme parar esto y se los cuento. Acá lo que tiene que hacer el robot es agarrar una factura de un proveedor del exterior, leerla, extraer todos los datos y generar una planilla con una estructura que puede interpretarle al RP de esta empresa para ser importada. Eso es lo que tiene que hacer. Leer una factura de un proveedor, extraer los datos y generar una planilla interpretable con una estructura definida por un RP. Al final, vamos a ver qué pasó ahí. Ahí el robot levanta la planilla. Lee los datos. Exporta los datos a Excel. Esto lo está haciendo el usuario porque el flujo termina en la lectura de los datos. Eso sí lo hizo el robot. Y ahora el usuario va a levantar la planilla y vamos a hablar de qué pasó. Estos datos, vamos a terminar para que quede mejor. Bueno, básicamente estos datos, las primeras columnas, las que no están en amarillo, se extraen todas del documento del proveedor. Y lo que hizo el robot básicamente entrar en la capa de texto del PDF, obtuvo los datos y lo armó de una manera particular. Ahora, categoría y subcategoría no estaban en el proveedor. El proveedor no nos dice si era un vinilo y qué género era. Si era rock latino, si era pop, rock and pop, K-pop, si era folclore. Podía aparecer absolutamente cualquier cosa. Esto lo que se hizo es se puso una capa de Machine Learning, ¿sí? Básicamente lo que es una tecnología, o sea, es una técnica que se llama algoritmo de distancia, que lo que hace son ángulos de convergencia donde de alguna manera distinguen las similitudes y diferencias entre las cosas, que también se puede llamar text mining, en donde el robot empieza a entrenarse para intentar descubrir qué es eso que dice Babasónicos o Charly García o Divididos. ¿Qué es? Lo único que tiene el robot es una descripción. Absolutamente es lo único que tiene para poder saber, porque por código barra no lo vas a ver, por el ID de producto no lo vas a ver, por el origen. Básicamente lo que hace el robot es empieza a aprender cómo clasificar. ¿Ah? También se pueden utilizar árboles de decisión, se pueden utilizar otros tipos de algoritmos, pero acá tenemos sí un circuito completo. Esto también se podría automáticamente subir. El usuario quiso que terminara acá, pero se podía subir al sistema, en donde se le agregó una capa de inteligencia artificial al RPA. Ahí tenemos casos de lo que serían algoritmos inductivos, que no está basado en reglas. Tenemos por un lado RPA, que está basado en reglas, se le dice lo que tiene que hacer. El primer video es un ejemplo claro. Y acá tenemos
un robot con una capa de inteligencia artificial, con algoritmos inductivos que aprenden del contexto. Aprende del contexto, incluso también puede participar con el usuario, donde el usuario empieza a enseñarle al algoritmo cómo clasificar los productos. Un detalle no menor y anecdótico. En este caso, los títulos de estos productos, que son básicamente discos y vinilos de música, son iguales. Se puede encontrar el mismo CD y el mismo, un CD y un vinilo con el mismo título. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que nos sucedía es que ya ahí el algoritmo no era tan asertivo, porque el título no definía. Podía definir el género, pero no sabía a través del título si era un vinilo o un CD. El propio usuario, un usuario no técnico, nos dijo, pero es muy sencillo. Lo que hay que decirle al robot es que los vinilos salen más caros que los CD. Nada más. Entró al robot, porque el robot tiene una capa de fórmulas, puede escribirse por Excel o por otros lenguajes, en donde básicamente le dice, si el valor de este producto es tanto, es altamente probable que sea un vinilo, y si es menos, es un CD. Acá tenemos un ejemplo de la combinación de algoritmos basados en reglas con algoritmos inductivos supervisados por un usuario. Espero que haya sido claro y continuamos. Esto es lo único que tuvo que poner el usuario en el robot. Instanciar un modelo Machine Learning. Por último, ¿qué nosotros esperamos del futuro cercano? Un poco ya lo adelantó Pablo acerca de la transformación digital, los desafíos y oportunidades. Nosotros vemos que RPA se va a transformar en robotización, más inteligencia artificial, más analítica de datos, más cloud computing, o sea, datos en la nube. Está muy clara la diferenciación que hace Pablo. RPA es una parte de todo esto, pero esta es la tendencia, hacia ahí vamos. Y acá lo que empieza a aparecer es, bueno, ¿cuáles son las amenazas? ¿Esto va a quitar trabajo? Bueno, lo primero nuestra experiencia es que por lo general no quita trabajo, aumenta productividad. Lo que se robotizan tareas, no se robotizan personas. Y como bien dijo Pablo, no todo es robotizable y no todo vale la pena robotizar, porque hay cosas que son robotizables pero no valen la pena. El retorno en la inversión es muy bajo. Lo que sucede muchas veces es que la gente entra en la incertidumbre de qué va a pasar. Genera mucho temor, el temor al reemplazo. Eso es una emoción natural que tenemos cuando no sabemos qué nos va a pasar. Es bien importante conocer estas herramientas, en primer lugar, para saber qué hacen y qué no hacen, ¿sí? Y de alguna manera manejar riesgos, porque si yo tengo una tarea repetitiva, estoy en un trabajo con una tarea muy repetitiva, estandarizable, es un candidato natural a ser robotizado. Ahí se puede presentar una amenaza, pero también se pueden presentar oportunidades. ¿Cuándo hablamos de oportunidades? Porque la tecnología, así como puede de alguna manera quitar ciertas tareas a las personas, también se van a generar nuevas. El caso más puntual es, por ejemplo, la chica que tenía que entrenar al robot para distinguir qué era una imagen linda de una que no la era. Y ahí van a aparecer roles nuevos que seguramente en el curso lo van a ir desarrollando, que por ejemplo, los diseñadores de flujos. Gente que le va a enseñar al robot a trabajar y va a diseñar flujos. En nuestro caso es una forma muy oriental del usuario. Hay otros robots que lo hacen con diseños de flujo, son más complejos, más completos. Cada uno tiene su estrategia de robotización. Entrenadores de robot con inteligencia artificial.
diseñadores de flujo. Hay nuevos roles, nuevos perfiles que van a ir apareciendo en el futuro inmediato, porque esto no es un tema que va a demorar 10 años. Esto es hoy, cada día lo van a ir viendo más. Nosotros, ya lo adelantó también Pablo, nosotros vemos que en poco tiempo la inmensa mayoría de las empresas van a tener asistentes robóticos y van a trabajar con ellos, van a hacer cosas que van a estar muy metidas dentro de los procesos administrativos de las empresas. Estos son ejemplos extremadamente simples, hay muchos más, no tenemos tiempo, y me quedo con una reflexión final para todos aquellos que están interesados en trabajar con estas herramientas. Y la frase no es mía, pero la quiero compartir porque me parece muy interesante. Darwinízate antes que te ubericen. La actualización profesional y el conocimiento de este tipo de herramienta es una oportunidad laboral para todos aquellos que quieren mantenerse activos en el mercado. Yo veo la tecnología como si fuera el surf. Vienen olas tecnológicas, nosotros las tenemos que esperar cuáles son esas olas y saberlas navegar. Bueno, por acá voy terminando y gracias por su tiempo.